Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Hoy tengo el honor de estar con una persona muy especial para mí y parte de la familia de Dynamic Devs. Una persona apasionada por lo que hace y por llevar las historias más interesantes a todos y a todas. Presente desde los inicios de Dynamic Devs, le presento a la Chief Marketing Officer, Marlis Mejías. Bienvenida, Marlis. Hola Jonathan, muchas gracias. Qué gran presentación. Te lo Es agradezco lo mínimo mucho. que se puede esperar. Claro, bienvenida a esta serie de podcasts. No, me encanta estar aquí. Bueno, me encanta también sobre todo que hayamos empezado con esta iniciativa. Ya teníamos bastante tiempo conversándolo y pues ya vamos por el segundo episodio. Así que genial. No, me alegra mucho que seas parte de los primeros episodios fundacionales. Vamos a hablar mucho de ti, de tu carrera, de cómo llegaste acá a la familia de Dynamic Devs, cómo se mezcla la forma en que tú cuentas las historias y cómo se relaciona con el mundo de las ventas, que es un desafío súper importante que estás afrontando ahora. Y hablemos un poco de eso. ¿Tú por casualidad te acuerdas cómo empezó todo? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, fue hace muchísimos años. A veces da miedo pensar cuántos años han pasado, pero creo que fue hace como 10 años. Los dos estábamos como muy metidos en la movida del metal, porque para los que no lo saben, eh, Jonathan y yo somos muy fans del metal, entonces, bueno, nuestra amistad inició allí precisamente. Creo que fue en el concierto de Amon Amarth. Sí, fue ahí. Yo me acuerdo, fue en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño. Estábamos haciendo la fila y amigos en común, así. Tampoco me acuerdo mucho, pero sé que tengo la entrada y te la voy a compartir en una foto. Genial. Yo perdí la mía, pero sí, eso fue como en el año 2008, 2009 aproximadamente. Y bueno, allí empezamos a conversar. Obviamente en ese entonces no teníamos ni idea que íbamos a terminar trabajando juntos. De hecho, creo que en ese momento ninguno de los dos tenía exactamente claro cómo iba a avanzar nuestras carreras profesionales. Pero allí empezó todo, ese fue el punto de partida de nuestra amistad con la música. Sí, parte de muchas de las cosas que llamaron la atención, porque siempre he sido una persona muy comunicativa desde que te conocí, ha sido el cómo expresas y cuentas las historias de cómo te relacionas con las personas. En ese momento tenías un programa que se llamaba Avanzada Metálica. Era una serie de entrevistas que hacías a músicos que obviamente me gustaban y por ahí te seguía. Y yo decía, wow, qué increíble que tenga la oportunidad de conocer a los famosos, y me da mucha curiosidad el contacto que tenías tú con la gente. Y eso me impresionó bastante e impulsó a que yo te contactara 5 años después para lo que es esto. Sí, es así, básicamente recuerdo, creo que me agregaste en Facebook porque habíamos perdido un poco el contacto durante un tiempo, pero allí cuando me agregaste me comentaste que ya estabas iniciando como este proceso de emprendimiento con Dynamic Devs junto a César Contreras también, que estuvo en el episodio pasado. Y allí como que comenzaste a indagar un poco qué estaba haciendo. Ya yo había empezado mi carrera en comunicaciones y un poco en marketing, porque yo me gradué como periodista, pero siempre he estado muy abocada a lo que es el marketing digital, un poco también la publicidad. Y allí me contactaste, si no me equivoco, para ayudarte un poco con el manual de inventario app. Sí, así es. Me acuerdo que en la primera reunión te dejé embarcada. No fui, pero fue César. Sé que César te dio esa introducción y nosotros apostábamos en ese momento por tus habilidades de marketing porque teníamos un producto al cual queríamos masificar entre las pequeñas y medianas empresas. De esa forma tú nos aconsejaste los mejores caminos de cómo publicitarlo y bueno, sin duda funcionó. Sí, de hecho, bueno, también fue un aprendizaje para mí porque yo me estaba iniciando y lo bueno, algo que siempre me ha gustado de estar en Dynamic Devs es que ustedes siempre me han puesto el camino libre para probar muchas cosas que quizás en otras empresas era un poco más difícil de probar, pero con Inventario App lo hicimos de esa manera. También hicimos una estrategia para las redes sociales
que no solamente incluía a Inventario Apps, sino también a la marca de Dynamic Devs. Así que nos aventuramos en varios proyectos en ese entonces y súper agradecida estoy por la confianza que me dieron desde el comienzo. No, eres pilar fundamental de todo esto y esta fundación. Sin duda alguna, en el 2015 nosotros trabajamos bastante con ese producto, pero sí hubo una bifurcación en nuestras carreras. Tomamos una pausa, César se fue a Perú, yo me vine a Chile respectivamente. Cuéntanos un poco de ese tiempo y las cosas que aprendiste durante 2016 en adelante en tu carrera profesional. En ese entonces, yo principalmente había trabajado en agencias de marketing digital, en el área de social media y también como creadora de contenido. Luego estuve trabajando en plataformas de e-commerce B2B en Venezuela también. Allí estuve un poco más abocada o tuve como esa entrada a lo que era la tecnología, porque usualmente, si bien yo trabajaba en marketing digital, ese no es el core de la tecnología. Y cuando empecé a trabajar en e-commerce fue que me di cuenta que hay mucho más allá, hay un mundo que está sostenido por diversos profesionales del área y que hay un núcleo que uno muchas veces no conoce, ¿no? Como profesional del marketing. Estuve trabajando allí en esa área también como creadora de contenido, haciendo las estrategias para las redes sociales, para el blog, incluso llegué a hacer un poco de copywriting enfocado en página web, como los mensajes de confirmación para los usuarios, redactando un poco esa comunicación que ya estaba ligada directamente a la plataforma. Pero luego, así como a ustedes también les sucedió en un punto, yo decidí emprender. Y mi emprendimiento, en este caso, era una agencia de marketing y construcción de marca dirigida a músicos y a negocios musicales, o sea, como estudios de grabación y todos estos profesionales que de alguna manera hacían posible la música. Entonces yo dejé mi trabajo anterior y decidí emprender en Venezuela en medio de todas las dificultades que estábamos viviendo en ese momento. Encuentro súper interesante que comentes mucho detalle de lo que fue ese emprendimiento musical, porque creo que tiene mucho que aportar a esto y quiero que lo manifiestes acá. Cuéntanos más detalle de cómo creaste tú un emprendimiento de marketing musical. En ese entonces yo tenía mi socia allá en Venezuela. Las dos teníamos fortalezas bastante distintas y eso fue como lo que nos permitió unirnos también. A mí siempre me ha encantado ese contacto directo con las personas, con los clientes. Me gusta conocer un poco cuáles son sus dificultades o de qué manera les puedo ayudar. Tengo como esas habilidades blandas, son como mi fortaleza en ese sentido. Y, y ella estaba un poco más abocada al ámbito de las ventas, ¿no? Entonces fue un proceso también de complementación porque ella aprendía de mí, yo aprendía de ella. Estuvimos trabajando con algunos ingenieros de audio reconocidos allá en Venezuela y en Latinoamérica también. Y pues eso me permitió como ahondar un poco en esa esencia de las personas y de las marcas en sí y cómo comunicarlas. Porque esa ha sido siempre mi pasión, buscar la manera de comunicar las cosas y que las personas o la audiencia o los clientes en este caso puedan entender de dónde viene esa marca o por qué hacen lo que hacen. Eso es como que lo que a mí me apasiona. Y así empezó ese emprendimiento, básicamente. El entender de ti, que siempre buscabas ese porqué, definitivamente me hizo ver el potencial que tú tenías en todo esto. La diversificación de tus roles durante tu carrera también llamó mucho la atención y no pude dejarlo pasar. Por eso yo siempre busqué ese nuevo contacto contigo, la segunda etapa de Dynamic Devs, para que te unieras y sé que quizás desconfiaste como
¿Qué puedo ver yo en un mundo tan tech? O sea, como Marley, siendo, ¿qué puede ver en mí en la parte tech? Y yo sé que manifestaste mucho esas dudas, pero precisamente esa diversidad y esa versatilidad que vi en ti fue lo que me llamó la atención para incluir en el equipo todo lo que es tu persona y lo que estás haciendo hoy en día de Dynamic Devs. Cuéntame, si yo te conté mi percepción de cómo vi eso, cuéntanos tú, ¿cómo viste la segunda etapa de Dynamic Devs? Bueno, sin duda representó un gran desafío, todavía lo es, porque el mundo de la tecnología es algo que se mueve y crece constantemente, es exponencial. Entonces, mantenerse a la par de ese conocimiento que ya los ingenieros tienen como en su sangre de manera natural ha representado un desafío, pero también una oportunidad de aprender mucho, porque precisamente el hecho de tener esa necesidad, tanto del rol como del día a día, de estar constantemente actualizada, de conocer quizás términos que antes eran un poco ajenos para mí, me ha permitido aprender mucho más rápido. Ha sido como un catalizador precisamente para agilizar mi mente, básicamente, porque siempre tengo que estar activa en todo ese conocimiento, sobre todo del área del desarrollo de software, ¿no? Y obviamente, en un principio, cuando me diste la oportunidad, y César también, de participar en esta segunda etapa de Dynamic Devs, yo decía, wow, pero ¿qué puedo aportar yo si básicamente lo que yo he hecho es construir marcas, contar historias, redactar muy bien? Obviamente, he tenido como experiencia también en la tecnología, pero siempre abocados al marketing digital y a la creación de contenidos. Entonces, sí me costaba ver como poco esa visión de lo que yo podía aportar. Sin embargo, decidí aceptar el desafío y bueno, aquí estamos aprendiendo y avanzando todos los días. Dynamic Devs no es muy distinto lo que tú hacías a lo que haces ahora, porque de eso hablamos. La forma de generar impacto es a través de la historia y la innovación, y con las dos te llevas muy bien. Yo sé que para ti estás en un mundo muy techy, estás lidiando todo el día con personas que están muy metidas en la tecnología y que a veces no existe mucha sensibilidad de traspolar esas comunicaciones de la parte técnica a una persona no técnica. Cuéntanos tus anécdotas de cuando los desarrolladores se comunican contigo, cuando tenemos una reunión técnica que va muy, muy técnica y tienes que lidiar con estar a la altura de una reunión así. Bueno, a veces implica bastante presión porque obviamente la conversación se tiene que dar de manera fluida, no puedo estar yo como interrumpiendo a cada rato preguntando ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Entonces a veces sí es como un poco intimidante el hecho de no comprender todo en el momento, como por supuesto todas las personas que ya tienen años en este mundo de la tecnología lo pueden comprender. Y si bien es intimidante, la verdad es que también ha existido mucha apertura, no solamente por parte del equipo, por parte de ustedes, sino también por parte de incluso los clientes, de hacerme saber como de la manera más entendible y clara, tanto lo que ellos buscan como lo que nosotros vamos a ofrecerles, ¿no? Que ya sería de tu parte, de César y del resto del equipo. Y como te digo, siempre implica un aprendizaje. Además que uno de nuestros pilares es la empatía y yo lo he notado muy de cerca, ¿no? En el trabajo que hemos estado llevando a cabo. Además que también despierta mucho lo que es la curiosidad y la humildad, ¿no? Las ganas de aprender, porque obviamente cuando estás en un mundo como este, en el que es súper importante que entiendas el tipo de servicios y soluciones que vas a ofrecer, yo no puedo decir, sí, lo entiendo todo, si no lo entiendo. Entonces tengo que ahondar más y confiar en esa curiosidad y en esa humildad principalmente, quizás para acercarme a otros compañeros del equipo y preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Tradúceme.
de que tradúceme esta solución, cómo puedo explicarla yo a un cliente que quizás no es técnico. Entonces se trata un poco de eso, como de tener la tranquilidad y la curiosidad siempre despierta para asimilar la mayor cantidad de información posible, ¿no? En algunos casos, bueno, hay personas tech que les cuesta un poco más como explicar su trabajo, pero hay otras personas que se les hace un poco más fácil. Yo encuentro que tú has logrado como ese equilibrio necesario para traducirme a mí y a otras personas todo lo que pueda ser extremadamente tech. Es que si no se puede explicar fácil es como si no se supieras, así que hay que esforzarse mucho en eso. Seguimos trabajando porque cada vez parezca más fácil. Tengo una pregunta para ti, Marlis. Cuando tú, siendo la cara comunicacional de Dynamic Devs, diversificas muchos roles en tu día a día. No haces solo una cosa. Igual estamos creciendo y cada vez se diversifican más las tareas que estás haciendo, pero ha dado más fuerza la parte de las ventas, especialmente la venta consultiva. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese cambio de rol y tomar las riendas más comerciales de Dynamic Devs. Bueno, el cambio de rol en un principio, como de mi carrera, no me lo esperaba. Nunca pensé que iba a terminar en el área de ventas. De hecho, si te soy sincera, le estuve huyendo por bastante tiempo a lo que era el área comercial, porque uno siempre tiene como ese mito un poco incorrecto de que el área de las ventas se trata de perseguir al cliente, venderle de frente, sin ningún sustento, pero obviamente, como tú bien lo mencionas, en el área de la tecnología se trata más bien de una venta consultiva, que de hecho a mí ya se me daba bastante natural cuando estaba en mi emprendimiento, porque como era un área que manejaba al 100%, yo no sentía que estaba vendiendo. Pero cuando existe, de cierta manera, cierto nivel de desconocimiento o profundidad del área en el que estás trabajando, eso te causa un poco de, quizás, de inseguridad al acercarte a un cliente o al intentar comprender un poco su problemática. Pero fue allí precisamente donde me centré en tratar de comprender cuál era su problemática y mantener en la mente siempre que le estamos ayudando. Que más allá de llamarle venta o comercialización, se trata de una ayuda y un apoyo que le estamos ofreciendo, y para eso tenemos el apoyo del equipo completo, ¿no? Si bien yo soy la cara ante el cliente. Qué bien, Marlis. Lo que tú mencionas con respecto al equipo es súper importante. Existen muchas consultoras que a veces verías como dos equipos, donde está el equipo de delivery, el equipo técnico y el equipo comercial, donde realmente internamente ocurren muchas cosas y poco a poco estamos trabajando para que eso no suceda acá. Cuéntanos cómo compenetras tú con el equipo cuando tienes una oportunidad, cómo llegas al equipo a hablar de esto, cómo llamas su atención para lo que puede ser el camino hacia una oportunidad y cerrar un deal. Bueno, esa es una de mis partes favoritas, porque siempre me ha gustado mucho estar en contacto con diversos perfiles y roles del equipo, no solamente aquí en Dynamic Devs, sino también desde que trabajaba en otras empresas, porque siento que es muy enriquecedor. En este caso, lo que me gusta hacer es tener la visión integral de cómo cada una de esas áreas puede aportar a la solución que le estamos ofreciendo a un cliente determinado. Es decir, le pregunto a nuestra persona de UX, UI, de qué manera esa solución que vamos a venderle les va a beneficiar por ese lado, ¿no? A ti quizás te puedo preguntar sobre el tema de backend o arquitectura, tal vez cuáles son los beneficios de esa arquitectura que has diseñado y que vamos a presentar. A César también le pregunto lo que es la parte de frontend, cómo eso está alineado un poco con el UX UI, siempre muy orientado hacia los beneficios. Eso es como que lo principal. Acudir a cada uno de los integrantes del equipo de diferentes áreas y poder extraer de allí cuáles son los beneficios
que apuntan a la solución que vamos a ofrecer. Yo creo que eso es clave para comunicárselo al cliente. Qué bueno. Es súper importante lo que comentas. Es definitivamente lo que tú haces, es lo que debería ocurrir siempre con respecto a cómo empiezas a interactuar con los distintos roles para llegar a una solución. Sin duda alguna, eso tiene que pasar. Cuéntame, Marlis, para cerrar, ¿tienes algo más que decir? Sí, bueno, hay un tema súper importante que yo creo que lo vamos a seguir tocando próximos episodios del podcast también, y es un poco la situación actual El por la que monotema. estamos, el monotema global, que es bastante fuerte, ¿no? Uno en el día a día trata como un poco de dejarlo a un lado y enfocarse, pero sin duda es algo que impacta desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y en ese aspecto, la unión del equipo es súper importante, conocer por qué dificultades está pasando cada uno, cuáles son las oportunidades que están alineadas también con este tema, porque si bien es una situación bastante oscura y preocupante, también tiene sus oportunidades y la idea es que podamos darnos cuenta de ello. Entonces, el rol que juega la unión del equipo en estos tiempos tan desafiantes y convulsos es súper importante, ¿no? Y yo creo que es algo que nosotros tenemos muy claro y nos mantenemos súper perseverantes ante la situación como equipo, pero también es algo que buscamos transmitirle a nuestros clientes, que hay que seguir, que hay maneras de continuar hasta que todo esto pase, y bueno, ya cuando pase, podremos estar un poco más fortalecidos y sobre todo ganar aprendizaje. Yo creo que eso siempre ha sido como uno de mis pilares principales, es aprender de cualquier situación, sea difícil, sea fácil, sea desafiante como esta, y pues seguir adelante. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta en estos tiempos tan difíciles. Gracias por tu mensaje, Marlis. Ha sido un honor tenerte acá en este episodio. Espero que sea el primero de muchos donde tú seas la invitada, porque hay muchas cosas que tenemos que contar de las cosas que hacemos en Dynamic Devs. Y a todos los que nos escuchan, pues estén atentos. Vamos a seguir con más episodios de estos podcasts, así que nos vemos en la próxima. Chao, cuídense. Chao, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, allí pronto verán muchos episodios más, no solo con integrantes del equipo de Dynamic Devs, también vamos a tener invitados externos. Así que allí nos escuchamos pronto. Chao, chao. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.